Paititi, el misterio de la ciudad perdida de los incas. En lo más profundo de la selva amazónica, entre montañas cubiertas de niebla y ríos interminables, se esconde un enigma que ha obsesionado a exploradores y arqueólogos durante siglos. Se dice que más allá de Machu Picchu, los incas construyeron una ciudad secreta, un reino oculto lleno de oro y conocimiento prohibido. Este lugar tiene un nombre, Paititi. Muchos lo han buscado, pocos han regresado. Algunos afirman que su acceso está protegido por trampas naturales y guardianes invisibles. Otros creen que en sus templos se ocultan secretos que podrían cambiar la historia. Pero la verdadera pregunta es, ¿Paititi realmente existe o es solo un mito? Y si existe, ¿por qué nadie ha podido encontrarlo? La historia de Paititi se remonta a los últimos días del Imperio Inca. En 1533, los españoles conquistaron Cusco, el corazón de la civilización inca. Pero antes de que el imperio cayera por completo, los sacerdotes y nobles incas huyeron hacia el este, llevando consigo sus mayores tesoros. Se dice que cruzaron los Andes y se adentraron en la selva, donde fundaron una ciudad secreta, un último refugio para proteger el legado de su civilización. Las primeras referencias escritas sobre Paititi provienen de los conquistadores. En cartas y crónicas de la época, se menciona una tierra dorada más allá de los Andes, habitada por descendientes de los incas que nunca fueron sometidos por los europeos. Algunas historias hablan de templos cubiertos de oro, ríos con pepitas brillantes y una sociedad que prosperó en el aislamiento, oculta entre la selva impenetrable. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Fue esto solo una fantasía de los conquistadores o hay algo de verdad en estos relatos? Desde el siglo XVI, aventureros de todo el mundo han intentado encontrar Paititi. Sin embargo, casi todas las expediciones han terminado en desastre. Uno de los primeros en intentarlo fue Pedro de Candia, un explorador griego al servicio de los españoles. Se dice que se adentró en la selva en busca de la ciudad dorada, pero nunca regresó. Años después, Juan Álvarez Maldonado lideró otra expedición en 1567, pero lo único que encontró fue enfermedad, ataques indígenas y un regreso forzado sin respuestas. En 1600, Manuel de Escalante y Gonzalo Pizarro también intentaron descubrir la mítica ciudad. Pizarro, al igual que en su búsqueda de El Dorado, solo encontró muerte y desesperación en la selva. Pero el caso más enigmático ocurrió en el siglo XX, con Percy Fawcett, un explorador británico que en 1925 se internó en la selva de Brasil convencido de que encontraría no solo Paititi, sino los restos de una civilización avanzada. Fawcett desapareció sin dejar rastro, y hasta el día de hoy, su destino sigue siendo un misterio. ¿Qué es lo que impide que alguien llegue hasta Paititi? ¿Es la selva, las tribus locales, o hay algo más? A pesar de los fracasos del pasado, la búsqueda de Paititi no ha terminado. De hecho, en los últimos años han surgido descubrimientos que podrían cambiar la historia. Imágenes satelitales han revelado estructuras geométricas ocultas bajo el denso follaje de la selva peruana y boliviana. Estas formaciones sugieren que hubo antiguas ciudades construidas en un patrón organizado, algo que coincide con las descripciones de Paititi. En 2001, el arqueólogo Mario Poglia encontró un manuscrito del siglo XVII donde un misionero italiano describía un pueblo oculto en la selva, con grandes templos y riquezas. Este relato parecía confirmar las leyendas. Más recientemente, en 2008, un equipo de investigadores liderado por Thierry Jamin encontró petroglifos y ruinas en la selva peruana que podrían ser restos de una civilización desconocida. Algunos creen que estos son los primeros indicios tangibles de Paititi. Pero lo más inquietante son los testimonios de indígenas y locales que afirman que la ciudad sí existe, pero está protegida por guardianes. Algunos hablan de espíritus ancestrales, otros de seres desconocidos que impiden que los intrusos se acerquen. ¿Podría ser que Paititi ha permanecido oculta porque alguien, o algo, la protege? A lo largo de la historia, muchas leyendas han sido desacreditadas, pero algunas han resultado ser verdaderas. Troya, una ciudad que se creía ficticia,
Fue descubierta en el siglo XIX. Angkor Wat, un reino envuelto en mitos, resultó ser real. Entonces, ¿por qué no Paititi? Si la ciudad existe, podría ser el mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos. Podría reescribir la historia de América y cambiar todo lo que sabemos sobre los incas. Pero la gran pregunta sigue en el aire: si Paititi es real, ¿seremos capaces de encontrarla antes de que desaparezca por completo bajo la selva? ¿Crees que Paititi es solo una leyenda, o hay algo más esperando ser descubierto? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te atreves, sigue explorando los secretos de la historia con nosotros.